Buenos días, tardes o noches. Lo sé, demoré bastante en poder subir algún capítulo o video, lamento demasiado la espera, desde ahora los vídeos se subirán semanalmente, además que el primer capítulo del segundo fanfic del canal ya está terminado y solo será editar el video. Agradezco a todos aquellos que siguieron las publicaciones en la pestaña de comunidad, agradezco los mensajes amistosos de cada uno de ustedes, son una gran comunidad mis capos, sin más que decir los dejo con el video. Personajes, música e imágenes no me pertenecen, créditos a sus respectivos creadores y autores. Una vez más habían sido convocados por el padre de los demonios, las cuestiones de los demonios presentes eran notables, esta vez no había pasado nada ni se habían equivocado en algo, o eso pensaban, ya que 3 demonios pasaron por algo humillante hace días, no olvidaban la humillación, su sangre derramándose y la destrucción que plasmó aquel ser en sus cuerpos y mentes, haciendo que día a día se llenen de ira hacia aquellas cucarachas humanas que tantos problemas les traían. Ahora no solo debían preocuparse de la organización que los cazaba, ahora se tenían que preocupar de una miserable rata humana que puso a su merced a las 3 primeras lunas superiores. Kokushibo y Douma se encontraban neutrales aparentemente, pero el rencor hacia aquel humano de cabello peculiar crecía poco a poco. La segunda luna recordaba la facilidad en la que fue sometido y mandado a volar, un solo golpe bastó para derrotarlo, se arrepintió de no haber devorado a aquella bella humana que ya tenía a sus pies, antes de que aquel humano interviniera. Los murmullos y conversaciones, la llegada de su líder, rápidamente se hincaron en una rodilla frente a él, dando el respeto que ese ser se merecía según ellos. Los he llamado porque ha surgido una situación, empezó a hablar con voz profunda a sus siervos. Hace poco alguien derrotó a 3 de ustedes, para ser más específico a Kokushibo, Douma y Akaza. La sorpresa se plasmó en las retinas de los demonios restantes, los 3 primeros demonios más poderosos, sus superiores, fueron derrotados. Y aparentemente solo se trata de un mísero humano, que ni siquiera es perteneciente a la organización de cazadores. Pensaron en reírse de aquello, pero el miedo hacia Muzan estaba presente y ellos sabían que él jamás ha bromeado. ¿Quién pudo haber sido? Disculpe Muzan-sama, de casualidad no se tratará de... No pudo terminar de hablar Daki, sexta luna superior. No se trata del maestro Rossi, ya que él murió hace algunas décadas. Entonces un humano cualquiera pudo someter a 3 de ellos. Se trata de uno de sus discípulos. Soltó la bomba, ellos recordaban a uno de ellos, un anciano enano calvo con 6 puntos en la frente, los había enfrentado, y que a duras penas pudieron derrotar en conjunto con su líder, perdiendo a algunos demonios de alto rango en ese entonces, siendo reemplazados por las actuales lunas superiores. Quisieron devorar su cuerpo, devorar el cuerpo de aquel anciano, pero no pudieron. Recordaron a una inmensa criatura, no observaron bien sus características físicas ya que en la oscuridad de la noche se los impidió, pero lo que quedó grabado en ellos fueron 2 inmensas alas, extremidades que utilizó para alejar a los demonios del cuerpo del último discípulo de Rossi, tomándolo y llevándoselo a quién sabe qué lugar. Intentaron encontrarlo, pero fue imposible. Pero no los llamé para eso, de hoy en adelante le darán caza a aquel humano y al niño dependientes a Nafuda, es indispensable asesinarlos, ya que pueden llegar a ser una gran dolor de muelas para las siguientes jugadas que daremos. Ellos tienen bajo su control una localización llena de secretos que quizás puedan ayudarme en mi camino a la perfección. Los demonios presentes solo agacharon la cabeza en señal de asentimiento, solo eso les quedaba, obedecer al que por cientos de años fue su líder, pero alzaron la cabeza al escuchar un sonido empezar a retumbar por el lugar. Eran pasos. Por cierto, de ahora en adelante tenemos a alguien nuevo. Los demonios lo presenciaron, al lado de su líder un ser de color rosa, se hizo visible, al ver sus ojos rápidamente empezaron a sudar frío, esa esclerótica negra, iris de color rojo sangre, casi igual o más intenso que el de su líder, la pupila bañada en una profunda oscuridad, una extraña presión los hacía volver a agachar la cabeza, unos estaban confundidos pero a la vez asustados, otros no sabían ni lo que pasaba, pero uno de ellos recordó algo. Akaza recordó aquel envase de vidrio que contenía una extraña masa rosa, esa cosa era él. En el lugar solo se pudieron escuchar unas risas maniáticas. «
El amanecer se asomaba, el brillo del sol empezaba a bañar todo el entorno, la primera en despertar fue la pilar del insecto, después de estirarse empezó a observar el lugar en el que habían acampado, la gigantesca figura metálica lograba cubrirlos de los rayos solares nacientes, ahí lo pudo notar, sentado en la parte superior de la nave observando la salida del sol, con sus cabellos en punta meciéndose por la fresca brisa mañanera, las dudas y cuestiones que tenía acerca del chico seguían presentes. ¿Quién o qué era este chico? Las horas pasaron y continuaron con su camino, los cazadores presentes no sabían a dónde se dirigían, ya que el sol no había dado ninguna clase de información, el Kamado al no aguantar más la duda y algo inseguro fue quien realizó la pregunta. Goku-san, ¿podría preguntar, a dónde nos dirigimos? La pregunta también generó la curiosidad de Shinobu quien tenía la misma cuestión, el Saiyajin no se detuvo a responder la pregunta, pero sí dio una corta respuesta. A la casa de Dios. Los rostros de los cazadores solo demostraron un rostro de sorpresa. ¿Dios? Musitó la bella cazadora, ella no era muy creyente en esas cosas, pero con lo que ha pasado hasta ahora empezaba a dudar. Goku giró un poco su cabeza notando esos rostros infundidos de dudas y sorpresas. En el planeta existe Dios o Kami-sama, él observa la civilización, ver el desarrollo de los humanos que ha jurado guiar, pocas veces suele intervenir, él es el creador de las esferas del dragón, de las que ya les conté antes, pero es algo raro, se supone que él ya no debe existir, junto con este universo, pensó lo último, intrigando más a los cazadores de demonios. Inevitablemente la noche volvió a caer obligando a los cazadores a descansar, ya la fogata había sido encendida, el silencio que bañaba el lugar era incómodo, tanto que la pequeña Nezuko se notaba algo incómoda. Entonces, si Dios existe, ¿por qué no intervino en las acciones de los demonios? Fue Shinobu la que rompió el silencio incómodo. No lo sé, se supone que él debió de intervenir hace un tiempo. Dende debió de intervenir, ya que el desarrollo de los humanos se veía detenido por aquellos seres denominados demonios. ¿Y si, él ya ha muerto? Fue Tanjiro quien dio una posible respuesta. Lo dudo. Interrumpió el Pelipalmera, las miradas confusas se detuvieron en él. Si él hubiera muerto, las esferas no serían más que simples piedras, ya que estas con el dios de la tierra están unidas, si el creador muere, estas perderán su poder y se convertirán en simples piedras. El fuego se apagará, iré a traer más leña, se puso en pie y empezó a alejarse, los cazadores solo se miraron confundidos por el acontecimiento. Era verdad que fue a buscar más combustible para la fogata que encendieron, pero también quiso alejarse para poder pensar un poco en lo que estaba pasando, tomó asiento en el verde césped del lugar y empezó a pensar, ¿qué diablos había pasado en su hogar? ¿Dende no quiso ayudar a los humanos? ¿Por qué él se encontraba allí? Se supone que estaba preso en los calabozos del Palacio de los Reyes del Todo, llevó la mano a su cuello. Tocando aquella marca en forma de triángulo invertido, intentando hacer memoria, no sabía qué hacer, de su cintura desató la bolsa café que cargaba consigo y extrajo la esfera naranja la cual empezó a reflejar el brillo nocturno. ¿Qué debería hacer, abuelito? Murmuró observando el objeto, añorando abrazar a la persona que lo crió, añorando algún consejo, cerró los ojos y suspiró. Sal de ahí, Shinobu. Fue lo que dijo a la nada, pero seguidamente la bella cazadora bajó de la espesa hojadera de un árbol. Vaya, vaya, al parecer siempre sabes dónde estoy. Con una sonrisa empezó a acercarse al Saiyajin, y seguidamente tomó asiento al lado del chico, pudo escuchar los leves murmullos del Saiyajin, se le hizo raro que le hablara a aquella esfera. Esta esfera es un recuerdo de la persona que me cuidó como si fuera su hijo, él me encontró en la profundidad del bosque, me llevó consigo y me cuidó, era feliz. Una leve sonrisa se marcó en el rostro de Goku, recordando esos bellos momentos con su abuelito. Shinobu observó otra vez ese gesto que pocas veces pudo ver en el son, pero esta desapareció de golpe. Pero eso no duró mucho, mi abuelito siempre me advertía que no saliera de noche, ya que una bestia deambulaba siempre a esas horas, no hice caso y salí, la mañana siguiente mi hogar estaba destruido y mi abuelito muerto, había sido aplastado por ese maldito monstruo, recordando su error, él sabía que ese monstruo era él mismo. Shinobu sabía qué era y cómo se sentía perder lo poco que se aprecia. Por lo que me cuentas, él parecía ser una persona muy sabia, dime, ¿crees que a él le gustaría ver cómo te culpas de ello?
Yo creo que no, las personas cometemos errores, pero esto no es malo ya que de esto se suelen aprender muchas cosas, ¿no crees? Cada vez que pasa algo así siempre hay personas que están dispuestas a ayudar, personas que te aprecian mucho. Los ojos de Goku se abrieron un poco de la sorpresa, llevó su mirada hacia la bella Pilar, los ojos de Shinobu señalaban al satélite natural nocturno, pero el sonrojo que bañaban sus mejillas no podía pasar desapercibido junto con una bella sonrisa que no eran de esas falsas que solía dar, esa imagen se marcó en su mente, la luz de la luna bañando la figura de chica, lo admitió, era hermosa, sumamente hermosa, la mirada de Shinobu también se dirigió al Saiyajin, sabía que era algo precipitado, pero quería abrazarlo, ¿el por qué? Simplemente no encontraba respuesta, su corazón lo demandaba, no era el aprecio que simplemente una persona ofrece a otra, era algo más, eso le incomodaba, pero, a la vez le hacía feliz, los ojos púrpura de la cazadora le inundaron de un mágico brillo. Reflejando la belleza que el astro lunar suele dar a los habitantes del planeta, otorgando momentos de paz y calma de aquellos que solo pueden calmar sus penas durante esos momentos, y este era uno de ellos, el cariño mutuo entre estas dos almas en busca de la felicidad que se les fue arrebatada injustamente, se convertía en algo más, no solo era el que el Saiyajin cambiara el destino de la Kocho, sino que él pudo dar una razón a la mujer de continuar, una razón que ella misma debía de descubrir. Sin embargo, el momento fue cortado por una voz, Shinobu demostró algo de molestia en su expresión, sacando el rastreador que se le había otorgado de su Aori, quiso lanzar aquel objeto por interrumpir este momento, pero solo pudo colocarlo en la retina y oído respectivo, presionando el botón del objeto habló. ¿Qué es lo que pasa? A Goku también le generó curiosidad, al parecer ya habían aprendido a usar aquel objeto. Shinobu-san, nos atacan, la tercera luna nos ataca. Esa voz la reconoció, era Zenitsu, uno de los amigos del joven Tanjiro Kamado. Rengoku-san se está enfrentando a él pero está siendo acorralado, necesitamos ayuda. El rostro de sorpresa y desesperación se marcó nuevamente, no sabía en qué momento Kyojuro salió de misión, pero la situación era preocupante, recordaba la batalla que de lejos pudo apenas observar en aquellas ruinas. Ve por Tanjiro y su hermana, iremos de inmediato. No pudo expresar sorpresa ni agradecerle en el momento, solo pudo asentir y rápidamente se reunieron, no sabían cómo llegaron a tiempo, y las dudas solo aumentaron cuando el Saiyajin les dio la instrucción de sujetarse a él, sin dudarlo lo hicieron, pero no sabían lo que el Son haría, notaron que el Pelipalmera se llevó 2 dedos a la frente, Shinobu recordó la manera en que llegaron rápidamente a la finca mariposa en aquella ocasión, quiso decir algo pero fue silenciada ya que el buque en el que estaban desapareció. Ahora se encontraban en un descampado, al lado unas vías de tren y esta misma máquina volcada y destruida, al parecer se había descarrilado de manera estrepitosa. Zenitsu e Inosuke se habían asustado de la manera de llegar de la Pilar, pero no había tiempo, se acercaron rápidamente, y dieron un breve resumen de lo sucedido. Shinobu desenvainó su katana dispuesta a ayudar a su amigo y compañero pero fue detenida, por el Son. La otra vez apenas si pudieron hacerles unos rasguños, si intervienen no habrá cambio alguno. Pero... eso era verdad pero no se permitiría ver cómo Rengoku moría frente a ella. No te preocupes, esta vez yo intervendré. No tuvieron tiempo de reclamar ya que la postura más fuerte del pilar de la flama había sido utilizada, en un parpadear Goku desapareció del lugar, rápidamente enfocaron sus miradas en el enfrentamiento, el humo no permitía ver lo que pasaba pero una corriente de aire lo disipó rápidamente, el puño del demonio estaba extendido hacia el estómago del pilar de la flama, si no hubiera actuado a tiempo quizás el pilar habría sido atravesado, la mano del Saiyajin detuvo el ataque a escasos centímetros de impactar. Veo que tú no aprendes. El miedo empezó a mostrarse en el rostro del demonio, recordaba esa voz, lentamente llevó su mirada al origen de esas palabras y pudo notarlo otra vez, esos ojos negros que por unos momentos se tornaron esmeraldas, el sudor frío empezaba a resbalar de sus facciones, aún recordaba el dolor de esos golpes y la humillación que recibió. Me fastidias, dijo el Saiyajin dando un golpe en el rostro al demonio, otra vez sintió ese dolor, se encontraba en un pequeño cráter formado por el impacto, sabía que tenía regeneración instantánea, pero, ¿cuánto tiempo le duraría? Ustedes solo son una plaga, quizás el eliminarte ayudará en algo.
Después de lo dicho, el Saiyajin levantó un brazo, formando una esfera de ki. Recordaba ese ataque, era el mismo el cual casi hizo sucumbir a la primera luna. Estaba perdido, la tercera luna superior caería esta noche. Aceptó su destino cerrando sus ojos, mas al parecer esta vez el destino estuvo a favor de él. De un momento a otro el Pelipalera fue golpeado y mandado a la dirección de los expectantes, estrellándose en el suelo. La preocupación se marcó en el rostro de los cazadores presentes. Shinobu sin pensarlo corrió en la dirección en que el Saiyajin había impactado. Preocupada observó el estado del Pelipalmera, su mejilla lastimada con una herida de un golpe, eso sí que le había dolido. Poco a poco se recompuso con ayuda de la pilar. No sabía quién pudo haber sido, ya que aquellos demonios que enfrentó anteriormente no pudieron ni hacerle un rasguño. Entonces, ¿quién pudo haber sido? De un momento a otro se paralizó, pudo reconocer un ki conocido, uno que creyó ya extinto hace años. Simplemente no era posible. Se supone que él había sido derrotado por él, aquel demonio ya debía de estar muerto. El sudor empezaba a bajar por sus facciones. Al aparecer la moneda dio la vuelta porque el que sentía presión ahora era el Saiyajin. Rápidamente se dirigió al grupo de espectadores quienes se encontraban confundidos. Alguien más había llegado. A Kyojuro se le empezaba a erizar la piel, una risa maniática se empezó a escuchar de la nube de polvo que aquel golpe había generado tras la llegada de aquel ser. No había dudas, esa risa era inconfundible, era él. La nube de polvo fue disipada una vez más mostrando al que había llegado. Ya no había dudas, Majin Buu había llegado al campo de batalla. Escuchen con atención, tienen que salir rápidamente de este lugar. Escucharon las palabras bañadas de preocupación del Saiyajin, los pilares observaron confundidos a Goku. Shinobu quiso refutar ante aquellas órdenes, pero no pudo. La mirada que la señaló era una llena de preocupación y miedo. Ella nunca vio esa reacción en él y solo eso pudo decirle que aquel ser podría llegar a ser alguien muy peligroso. Pero otra vez aquel demonio de color rosa se lanzó a atacar, pero esta vez no al Saiyajin sino a la pilar del insecto, con una esfera de ki en mano dispuesto a pulverizar a la chica. Mas otra vez la acción del ser no pudo darse, porque desviando su mano con esfuerzo y de una patada al vientre pudo hacerlo retroceder. ¿Lo ven? Esto es peligroso, trataré de detenerlo mientras huyen, váyanse ahora. El miedo los empezaba a consumir, incluso Inosuke, quien era conocido por ser temerario y muy osado, no pudo ocultar el temor de ser asesinado de tal manera. Sin perder el tiempo, Goku tomó su pose de batalla, la pose que el viejo maestro Tortuga le había enseñado, dispuesto a entretener a aquella bestia. Ya no poseía poder divino y su estado actual no era el mejor, había dejado de lado los entrenamientos y no sabría si podría tan siquiera aguantar una pelea con este ser. Recordó que en su estado de Super Saiyajin 3 apenas estaban a la par, las risas y burlas del ser rosado solo aumentaban la tensión. Al parecer para él esto era divertido, no quiso arriesgarse y cruzó los brazos concentrándose. El ambiente empezaba a retumbar por el excesivo aumento de poder. Los cazadores, quienes empezaban a alejarse, se detuvieron expectantes de lo que estaba sucediendo. Los hilos negros empezaban a tornarse de un color dorado, las pupilas negras se bañaban ahora de una esmeralda brillante, un brillo tal cual una explosión de luz se dio cegando a todos la vista. Una vez más el guerrero narrado en leyendas del planeta Vegeta se dejaba ver, el aura dorada surgía con fuerza alrededor del cuerpo de Goku, meciendo los ahora dorados cabellos del Saiyajin. Podían sentirlo, a pesar de no poder sentir el ki. La presión abrumante de aquella forma llegaba a ellos. Los ojos de Shinobu brillaron, recordaba algo similar. A su mente llegó la leyenda que adoró en su infancia. En los escritos de aquella leyenda se narraba que aquel quien era el más fuerte de los guerreros Z podía cambiar el color de su cabello. Este adoptaba el brillo dorado que ahora frente a ella se mostraba agazas, y antes se encontraba atemorizado, ahora estaba aterrado. Sentía aquel aprecio que del supuesto humano se desbordaba y sin pensarlo, huyó cobardemente. Esto al parecer no les importó a los dos seres quienes se observaban. Uno lo hacía de una manera divertida, pero a la vez retorcida, y el otro, solo poseía una mirada fría. Sabía que si cometía un error más, podría ser el destino hubiese planeado este encuentro. Un destello se dio, dando el inicio de la confrontación.
El estruendo fue brutal, las vías del tren solo pudieron destruirse, y el mismo medio de transporte que se encontraba volcado, solo pudo salir volando. El choque de fuerzas provocó un gran cráter bajo ellos, las miradas no se apartaban de uno del otro, forzando a alguno a retroceder mediante el agarre que mantenían. Dudaba sobre si podría salir victorioso, y por estar pensando en ello fue interceptado por un golpe directo al rostro, alejándose considerablemente. Recordaba el dolor de esos golpes que junto con su amigo y rival tuvieron que aguantar. Sabía que con esa cantidad de poder no podría hacer mucho, así que solo pudo concentrarse más. El brillo dorado en él aumentó, el aura ahora poseía pequeñas descargas eléctricas y su cabello se encuentra más erizado de lo que ya estaba. La mirada se había tornado más fría. Esta batalla no sería nada fácil. No era un experto en el arte de la espada, pero no tenía opción. Llevó su mano a la espalda y desenvainó el arma filosa, que ya había tenido un par de dueños antes. La batalla había continuado por un tiempo, el lugar bañado por la oscuridad de la noche se encontraba ahora destruido, el sol se encontraba jadeando con arma en mano, algunas heridas se notaban en el rostro, su doji de batalla se encontraba dañado, mas esta no era la condición del ser frente a él. Los cortes y golpes que logró acertar en él se sanaban como si nada. El rostro maniático de Boo no desaparecía, es más, parecía extasiado por este encuentro. La espada y apenas le era de ayuda, y la inestabilidad de su poder no ayudaba para nada. Dejar los entrenamientos le había perjudicado bastante. Si intentaba transformarse en la fase mortal más poderosa que poseía, solo acabaría con la inestable energía que en esos momentos poseía. Una poderosa parada en el estómago lo volvió a alejar. Goku sabía la manera de eliminarlo, pero el realizar la Genkidama con su energía actual no serviría en nada. Pero si una técnica, con un plan en mente, se lanzó al ataque. El intercambio de golpes continuó hasta que en una a sus espaldas colocó las palmas de sus manos abiertas cerca de su rostro. Taiyoken. Un cegador brillo cubrió la zona. La técnica de su mejor amigo volvió a ser usada después de años. La bestia no pudo evitar el ardor en sus globos oculares e intentando restablecer su mirada empezó a chillar y quejarse. No pensaba perder el tiempo. La poderosa aura del Super Saiyajin fase 2 se volvió a formar. Puso ambas manos al lado de su cadera y sus piernas se apartaron un poco. Su técnica insignia se volvería a mostrar, la técnica de la escuela tortuga. El resplandor azul se empezó a formar en las palmas de sus manos mientras pronunciaba el nombre de la técnica. Expectantes, los cazadores apenas si podían observar. El grito de Goku formando su ataque estrella les llamó la atención. Shinobu recordaba también haber leído algo sobre esto en la leyenda de los guerreros Z. Después de pronunciar la última sílaba de su técnica, el rayo azul pintó el ambiente, la técnica impactó y la explosión de esta fue inevitable. Pasaron y pasaron los segundos, el humo causado se disipó y la figura del demonio había desaparecido. Los cazadores a lo lejos se habían emocionado, quisieron acercarse pero notaron que el Saiyajin se volvía a colocar en pose de batalla. Esto les confundió. De alguna manera el Saiyajin logró carbonizar al monstruo. ¿Por qué seguía en pose de batalla? ¿Qué es eso? El grito de la Gatsuma los alertó y siguiendo la mirada notaron que en el cielo un humo rosa seguía presente. Era el mismo humo que salió después de que la extraña técnica impactara. Notaron que poco a poco este se acumulaba y juntaba dando la forma de un cuerpo, y como si se tratara de un ave fénix este volvió a resurgir. La mirada seria y fría del Saiyajin solo pudo endurecerse más. Al parecer no fue suficiente, apretando los dientes de preocupación solo pudo murmurar, ¿era terrible aquel monstruo pudo sobrevivir a eso que acaso era inmortal? Al parecer la única manera que él podía usar para poder eliminar a aquella bestia era la Genkidama. ¿Cómo se supone que sigues vivo? Yo mismo te carbonicé hace años, junto con Vegeta y Mr. Satan. El rostro de Boo al parecer tuvo un cambio, él recordaba ese nombre, la imagen de un excéntrico hombre de cabello rizado y bigote llegó a él, el humo empezaba a salir de los orificios que poseía en su cabeza. Esto intrigó a Goku, esto mismo había pasado antes, pero no le encontraba sentido alguno. El sufrimiento de Boo parecía calmarse, y la ira ahora se marcaba en su rostro, sin piedad alguna, y la tardía reacción del Saiyajin fue tomado de una de sus piernas, esto gracias a que uno de los
brazos del ser rosado se estiró, y seguidamente lo empezó a azotar contra el suelo. Intentó cortar aquella esa parte del cuerpo de Burr con la espada que poseía, pero el movimiento fue anticipado. Formó una esfera de ki, estrellándola en aquella arma, la mandó a volar unos cuantos metros. Los gritos de dolor bañaron el lugar. Seguidamente, con la cresta que poseía en su cabeza, lo tomó del cuello, acercándolo a él. Las heridas en el cuerpo del Saiyajin ya estaban en golpearlo, tal cual saco de boxeo. La sangre empezaba a salir a chorros de la boca, y los gritos continuaron ambientando el ya destruido lugar. La conciencia lo empezaba a abandonar por cada golpe que recibía. La mirada de odio y el ceño fruncido del demonio desaparecía y era reemplazada por una de éxtasis. Le encantaba ver esto, ver el rostro de sufrimiento. A lo lejos se podía ver a los cazadores preocupados, en especial a la mujer presente. Este era peor que aquel demonio que aborrecía con todo su ser, y no por el poder que a este le abundaba, sino porque estaba a punto de matar a otro ser querido para ella. Tenía miedo, el sudor frío que se había formado en su rostro lo demostraba al escuchar los gritos de sufrimiento de Goku. Pero, ¿cuánto tiempo podría soportar esto? Ya algo calmado dejó de golpearlo. Majin Buu observó el estado del último Saiyajin existente en el universo 7, la sangre chorreante de su boca, pero los dientes apretando unos a otros intentando aguantar el dolor. De un momento a otro lo lanzó contra un cúmulo de rocas y tierra. Ya se había desquitado y quería terminar con este encuentro. Ahora, te convertiré en chocolate. La protuberancia de la cabeza se estiró y empezó a apuntarlo. Un brillo rosa empezó a manifestarse en este. Al parecer, hasta aquí llegué. ¿Eh? Ya no podía levantarse, solo podía ver cómo sería eliminado y quizás absorbido por él. Los fríos brazos de la muerte lo alcanzarían, pero si es así, ¿podrá ver a sus amigos? ¿Podrá por fin descansar de todo esto? Cerró los ojos porque el brillo rosa empezaba a opacar el brillo lunar. Dispuesto a entregarse a los fríos brazos de la muerte, relajó el cuerpo, mas la imagen que se proyectó en su mente opacó todo pensamiento. Gracias. Fue la corta palabra que pudo musicar bajo la fría sombra que otorgaba aquella nave espacial. Tanjiro y su hermana ya se encontraban dormidos, así que este momento era solo de ellos dos. Esto confundió y sorprendió a la Kocho. En todo el tiempo que había pasado volvió a escuchar aquello. Vaya, ya te lo había dicho, ¿no? Es mi deber cuidar de aquellos que terminan heridos. Su típica sonrisa se marcaba en ese bello rostro. Esa sonrisa de alguna manera había cambiado desde aquella ocasión. Esta mujer la ayudó sin importarle tener algo a cambio, y Son Goku, quien traía miseria y tristeza por conveniencia, no pudo evitarlo y colocó la palma de su mano en la cabellera de la pilar y empezó a acariciarlo. Ella era conocida por a veces no soportar este tipo de gestos, pero, ¿por qué esta vez no era así? La vista se tornó brillante y ésta se dirigió hacia el rostro de su salvador y pudo verla otra vez. Una leve sonrisa era dirigida a ella y solo a ella. Sus mejillas la traicionaban. El rojo carmesí empezaba a pintar su rostro y solo pudo hacer lo que al Saiyajin inconscientemente le encantaba. Su bella sonrisa se dibujó. ¿En serio pensaba dejar a este monstruo hacer lo que le plazca? ¿Pensaba dejar a la mujer que lo ayudó a merced de esta bestia? Y tal cual, al momento en que el rayo rosa se disparó, un objeto se atravesó en su trayectoria. Una katana de mango en forma de mariposa había recibido el impacto. El vapor rosa se disipó y se pudo ver el arma ahora convertida en un chocolate en el suelo. La molestia en Majin Buu se marcó y observó la procedencia del arma. Shinobu se encontraba con el brazo extendido, y algo agitada de correr a una alta velocidad para poder intervenir, pero ahora no tenía arma con la cual defenderse a unos escasos metros. De ella pudo notar el arma que encontró en aquellas ruinas, y misma que Goku usó para poder enfrentar al ser rosado. En un ágil movimiento pudo rodar y tomar el mango del arma. Ella sabía que no poseía la fuerza necesaria para poder decapitar a algún demonio, pero esta vez lo intentaría con todo su ser. Colocándose en pose de batalla, se dispuso a pelear, a proteger a aquello que le dio un motivo más por el cual seguir con su camino. Estaba dispuesta a dar todo. No, Shinobu, vete, por favor, te matará.
Una retorcida sonrisa, que helaría a cualquiera, se mostró en el demonio, y sí, pudo dar algo de miedo a la Pilar, pero no retrocedería, de alguna manera, sabiendo lo que pensaba el Saiyajin. El demonio solo pudo dirigirle una mirada burlona y haciendo un gesto de despedida con su mano empezó a alejarse de él, preparado para esta confrontación. Fin de capítulo.